Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Domingo, Dominus Dei, día que dominó el Señor, por la tercera semana de Pascua. Cristo resucitado y resucitador, unidos con el salmista del Salmo 16. Señor, nos enseñarás el camino de la vida. Y en gracia del Espíritu Santo se podría decir el camino de la vida eterna. Y conforme la meditación de la palabra de Dios, aquellos caminantes en Emaús, que no habiendo sido testigos directos de la resurrección de Cristo, se habían forjado la ilusión de un Salvador, liberador del tirano, de un restaurador de esa dignidad humana, de un fortalecedor de esa fragilidad humana y de un abrigador de esperanzas en el mundo, en lo inmundo del mundo y en un mundo de cosas que cada quien se hace ilusiones, se hace creaciones según sus propias imaginaciones o por testimonios de otros que no habiendo visto al Cristo resucitado ni habiendo sentido la fuerza del Espíritu Santo resucitador, ni haber percibido en el corazón, con la fe, la confianza y la esperanza, que la palabra de Dios habría de tomar vida en el propio Jesús, como maestro, como profeta y como sacerdote, y que en la pasión, muerte, crucifixión, fundamentaría la ley mosaica, que los patriarcas, los profetas y los maestros ya se avisoraba que iba a suceder, que de David, del último hijo de Jesé, habría de nacer un Salvador, un Cristo, un restaurador del orden de la vida, pero en el amor, la misericordia y la compasión, no en lo que falsamente la humanidad, la sociedad y la comunidad ha pretendido históricamente. Un revolucionario, ver así a Cristo, que a nivel político va a dar un orden, va a dar la paz, va a dar la libertad, va a dar la justicia. Seres amados, malas noticias. Hay que seguir en la buena noticia, la buena nueva del reino de Dios. Ir a la palabra de Dios y tener la experiencia de vida íntima con Dios después de 2023 años. Claro que sí, Cristo está vivo, Cristo vive y Cristo reinará por siempre. Hay que tener la vida sacramental, bautismo, comunión y confesión, pero estar plenos, rebosantes en el Espíritu de Dios, en la meditación, la oración y la ayuna acción, el ayuno en la acción. Y finalmente, la consagración de la vida, sacrificio por amor, una vida ofrecida, entregada, tomando la cruz por adorar a Dios, amar a la humanidad y querer a la criatura.
Sea la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Lucas, con los peregrinos de Maús, en la primera carta de San Pedro, hablándole también a sus hermanos en comunidad, de la necesidad de estar en unidad, compartiendo la palabra, compartiendo la resurrección de Cristo y compartiendo una vida eterna por adelantado. Y asimismo en Hechos de los Apóstoles se los dice a los fariseos, los escribas, los saduceos, a todos quienes les escuchaban en ese momento, que los perseguían, que los acusaban por hacer sanaciones, por dejar que el Espíritu Santo obrara en Cristo resucitado y se cumpliera todo lo que está en las profecías, y ellos que son testigos directos, testimonios vivos del Evangelio, otros evangelios caminando con Cristo, mártires, se unen en la palabra de Dios hoy para que acontezca esta hermosa meditación que nos trae el Señor de nuevo por esta semana arriba de Pascua. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala. Ayer se celebraba en el mundo entero el Día de la Tierra, seres amados. Siempre ha estado ahí el Laudato Si, esta criatura, esta tierra maravillosa. Pero más allá de ello está el Creador, creador de las criaturas otras, pero creador de la criatura humana, de la persona humana. Esa es a la que hay que amar, a esa es a la que hay que servir, y a esa condición es a la que hay que exaltar para gloria de Dios. Amén. Nuestra casa común, Laudato Si. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en los versículos 14 y siguientes, en el discurso de Pedro. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte
no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el mundo, todo el pueblo de Israel, con toda seguridad, que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 16. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. No hay mejor herencia en el poema de David. Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección. Yo te he dicho, tú eres mi Señor, mi bien, nada es comparable a ti. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen, los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios, jamás pronunciaré sus nombres con mis labios. Señor, me enseñarás el camino de la vida. Tú, Señor, eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos.
primoroso lugar me ha tocado en suerte, hermosa es la herencia que me ha correspondido. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor porque Él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso dentro de mí, mi corazón está lleno de alegría. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida, hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Señor, me enseñarás el camino de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la primera carta de San Pedro, en los versículos 17 y 21, acerca de la nueva vida de los cristianos. Dios nos llama a una vida santa. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido, que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, entre los versículos 13 y 35. En el camino a Emaús, aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era.
Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro Jesús ha sido, es y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y como Hijo de Dios, el Padre Creador y el Espíritu Santo, Paráclito, la Sagrada Familia, Dios, ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Queda confirmado. Y en gracia del Espíritu Santo, su servidor, amigo y hermano, cuando narraba en Hechos de los Apóstoles que Pedro, tomando la palabra con los otros 11 discípulos, se dirigía al pueblo de Israel, por alguna razón, nuestro amigo, el Espíritu Santo que camina con nosotros, puso en boca de este siervo: escuche todo el mundo. Y sí, mis seres amados, después de 2023 años y en adelante es todo el mundo. Se usa el apelativo el mundo, dice, lo que dice el mundo, lo que pasa en el mundo. Y a veces reducimos eso
a mi propio mundo. Y en ese mundo reducimos todo lo que pasa adentro, todo lo que pasa afuera y nunca comparamos lo que pasa en el adentro y lo que pasa en el afuera. Tomemos estos dos seres, discípulos, seguidores, no eran apóstoles directamente, de los 11, 12. Cleofás y otro que no dicen el nombre. Cada uno viviendo como se dice, la procesión va por dentro. Llorando, lamentando, renegando de su propia falsa lectura que hizo de la realidad, de los acontecimientos, de los hechos ocurridos, de los sucesos. Conocían de Jesús, conocían a Jesús y conocían de ciertas experiencias con Jesús, propiamente o por otros, pero más por las referencias de otros, lo que dicen otros, lo que dicen los signos de los tiempos, por lo sucedido, por lo que acontecía en alrededor, por lo derivado de esa muerte, de esa crucifixión y de esa frustración que sería haber muerto al caudillo, al líder, al revolucionario, que alimentaría las expectativas que traía cada uno por su cuenta. Tenemos al libertador de la esclavitud, de la opresión del tirano. Ahora sí se nos van a resolver los problemas económicos, políticos, sociales. Ahora sí tenemos quien nos satisfaga las necesidades básicas: salud, educación, seguridad social, justicia, paz. Y ahora sí tenemos un rey que va a sacarnos de estos apuros, de estos problemas, de estas dificultades. Seres amados, malas noticias para estos pobres seres. No han leído la palabra de Dios, y si la han leído, no la han entendido con la razón, pero no la han comprendido con el corazón. La Sagrada Escritura no es solo para leerla, ni rumiarla, como se dice, pasarla varias veces por la mente. La palabra de Dios, amorosamente, lo inspira el Espíritu Santo en su servidor, amigo y hermano, es para, como caminando Cristo con ellos, Jesús, porque ya era el Jesús maestro, profeta y sacerdote, ya era el Cristo de la pasión, muerte y crucifixión, pero era el Jesús Cristo. Ya hizo toda la historia de salvación, antes, durante y después de Cristo. Como decían los patriarcas, los profetas, antes de él y Juan Bautista, el más cercano, que pulsó ahí en el vientre de la madre Santa Isabel, cuando escuchó la vocecita de la Virgencita María en la Anunciación. Ya la criaturita saludaba a Jesús allí en el vientre, eso es hermoso. Y ya hacía réplicas ahí de ser el candil que trae la luz, Jesús, para salvar. Eso es un puente maravilloso allí. Puente Cristo, entre el Padre Creador y lo humano, con la Iglesia, para llegar a que todo en su propia vivencia es que el Evangelio es de Él, la palabra de Dios es de Él, y es una manera de representar allí lo que los evangelistas, siendo testigos directos por su propio testimonio, su propia experiencia de vida, en gracia del Espíritu Santo, que fueron los que escribieron, el autor sagrado de todo ello es el Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, actuando, obrando y aconteciendo en cada uno de estos seres, como en los otros autores sagrados, desde antes, que eran ángeles, así les veían, como que se les aparecieron allí a María Magdalena, la primera que recibió la resurrección, la noticia,
que recibió la presencia de Jesús resucitado, bendito sea el Señor, y no le reconocía porque estaba llorando, porque estaba en su mundo ahí conmovida, en estado de conmoción interior, y las lágrimas no le dejaban ver. Otra falsa expectativa, otra falsa ilusión, otra frustración, porque se va haciendo su propia idea, su propia imagen, su propio mundo. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todo. Ya están llamando para la Eucaristía, pero más tardecito, Dios mediante, a las 9. Y en ese sentido pasa con estos dos sujetos, seres, amigos, que cada uno configurando su propio mundo interior alrededor de lo que sucedió. Un personaje, ¿sí? Un peregrino, ¿sabes que usted no sabe ni siquiera vecino lo que está pasando? Dale cuento. Y el maestro, como buen maestro, esperando. Ah, me dicen vecino, pues, me dicen peregrino, me dicen forastero. ¿Qué le hace? No lo han reconocido, porque ellos están viendo es a sí mismo, seres amados. Sucede que queremos ver al Cristo que necesitamos, al Cristo que queremos, al Cristo que es como nosotros queremos. Miles de millones de seres, miles de millones de versiones, miles de millones de Cristos para el gusto de cada uno. Ah, por eso estamos tan mal, porque es un Cristo, un Jesús y un Jesús Cristo que es el mismo, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, que conecta a cada ser interior, que conecta dos seres y viene la unidad y conecta toda esa común unidad. La iglesia, y sigue vivo la Eucaristía. Eso dice la palabra hoy. El cuerpo eucarístico, cuando ya caminando, que no le reconocían con la fracción del pan, estos hermanos, ay, sí sentían cosquillitas del amor que hubo por él, o esa idea que tenían de él, o esa ilusión que tenían de él ya cobraba vigencia, vida, porque es él, pero ya no estaba. Otra pérdida. Ya no solo lo crucificaron allá en cruz, sino que ellos mismos lo asesinaron en su mente, lo asesinaron en su corazón, lo anularon en su presencia. Y ya no es una muerte física, es una muerte mental, es una muerte espiritual, es una muerte visual, porque ensimismado, o sea, llevado en su propio mundo, en su propia lectura de realidad, no ve lo que está sucediendo afuera, no está interpretando lo que está sucediendo afuera, no está leyendo los signos de los tiempos. Lo decía Pedro ahí en los Hechos de los Apóstoles a todos, miren lo que dicen los signos de los tiempos, con las mismas escrituras, como hacía Jesús, que siempre era sobre las mismas escrituras. Todo lo lleva a la palabra de Dios. Primera tienda en el templo, en la celebración eucarística, la palabra de Dios. La segunda tienda, las bodas del Cordero, el banquete, donde se ponen ahí a plenitud todo lo que está sucediendo, todas las necesidades humanas, todas las realidades, sí. Cristo mismo, como decía Pedro ahí, en sangre preciosa derramada en cruz, como cordero él mismo inmolado, voluntariamente fue sacrificado. Por eso es sumo sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ya no es Isaac que habría de ser sacrificado ahí y reemplazado por un corderito, no, es Cristo quien ya mismo es el Cordero de Dios, a la derecha del Padre. Todo eso se los narra desde Moisés, pasando por David, por todos los profetas. Lo hace Pedro, lo había hecho Jesús también, cuando se los dijo a estos caminantes de Maús. Es que yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, es el espíritu y en verdad. Es que todo lo que está escrito ahí es acerca del Hijo de Dios, que soy yo. Yo soy, y tú también eres hijos de Dios por la fe. Lo vuelve y lo dice Pedro, bautismo, para poder creer en Dios,
Para poderle creer a Dios, para poder crear con Dios, hay que bautizarse. Eso no entra por la razón, ni entra porque otro lo diga, ni porque otro lo viva. Es la propia experiencia de vida íntima, uno a uno. Nadie habrá de poder vivir por el otro, pues miles de millones de formas, miles y millones de obras, miles y millones de historias que el Padre Creador sigue escribiendo con cada uno. Y si en gracia de Dios, que ya la vida es mucho, estamos caminando el camino, siempre Jesús ha estado al lado, siempre Cristo ha estado al lado, y siempre el Cristo resucitado ha estado al lado. Lo que pasa es que Él se hace rogar, Él se hace invitar, Él se hace el que se va a necesitar, porque respeta la libertad en Dios, la libertad de creer en Dios, la libertad de creerle a Dios, la libertad de crear con Dios, porque es la decisión del reino de Dios. Señor, enséñalas camino de la vida eterna, porque el otro escoge lo contrario, se va con el patán y ya se pierde. Seres amados, hoy se confirma la fe en los sacramentales, bautismo, comunión y la confesión, que es el cambio de vida. Y lo dice Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Conviértanse y cambien de vida. Renuncien a esa vida de los antepasados, a la vida antes de Cristo. Es que ya no va a volver otra oportunidad. No sigamos esperando salvadores, respetamos mucho de otros que lo siguen esperando, dándose plazos, creyendo que van a tener la misericordia al último día. Bendito sea el Señor que nos cojan confesados, decía por ahí un compañero y amigo y vecino de labores, de su servidor, amigo y hermano. Porque qué desgracia es uno no alcanzar en la unción de los enfermos y en estado de conciencia, seres amados. Es que ahí lo decía en la palabra, al final de la tarde se interpreta eso, ya cuando se es mayorcito, los años mozos que dicen ya han pasado, los años de derroche, los años de plenitud, de energía, de fuerza, de entusiasmo, no, eso se va menguando y se le va menguando la memoria, se le va borrando, como se dice, el cassette, se le va perdiendo la ilusión y ya lo van llevando a uno a donde no quiere, lo ponen a hacer lo que no quiere, lo ponen a creer en lo que no quiere. Hay que aprovechar es que en el estado de conciencia todavía hay obediencia a Dios, se puede tomar la palabra de Dios en primera mano y vivirla. ¿Cómo sería, hágase cada uno ser amado la pregunta, que Jesús esté caminando al lado suyo? ¿Qué siente uno? Escalofrío, su voz, su presencia. A nosotros nos tocó la gracia de estar en el momento, pero nos tocó la gracia de tener mucho más alimento, la palabra de Dios, declarada por miles y millones de testigos, santos mártires y apóstoles que han dado la vida por Cristo, por el Evangelio, por ser Evangelio de Cristo. Tantos hermanos consagrados, miles y millones. Orar mucho por las vocaciones, por las devociones, las verdaderas adoraciones al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las advocaciones a María Santísima, a San José, a los santos, intercesiones, como decía Fray Alejandro Tobón, mediador es Cristo, es el puente, por eso es sumo pontífice entre la divinidad y la humanidad, pero todos los otros intercesores, incluso nuestros seres amados en el reino de los cielos, intercedan por nosotros, para nosotros seguir intercediendo todas almas, por las almas del purgatorio y por las almas otras de los que no creen o son descreídos, otros bien creídos, pero que dejan de creer. La fe se pierde muy fácil, la confianza y la esperanza, ante la más mínima pérdida de lo que creemos tener. Lloramos de la única pérdida que no podemos llorar, es de la muerte. Pero la pérdida de la salud,
pero es que se ha despilfarrado, se ha usufructuado en beneficio propio, se ha dilapidado en otras cosas. Y la salud no es solo física, es la salud del alma. ¿Cuántas gentes, seres amados, en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, como Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, en situación de vergüenza, de vulnerabilidad, de fragilidad, y por dentro gozan de salud espiritual? Ella misma, de una pobreza espiritual para poder abrazar a un leproso, abrazar a un mendigo, abrazar a alguien. Uno haría eso y se siente sano y cree uno que se va a contagiar, que se va a enfermar, que se va a morir. Bendito Dios, si nos ha tenido después de esta pandemia, que llaman así, después de este virus de la COVID. Siéntanse, sentámonos, siéntase todo el mundo, que estamos vivos hoy en gracia a Dios, que es por Dios que ha habido esa salud, no es por medicina otra. Que han intercedido seres, sí, en oración, que han intercedido seres en la medicina, sí, en la ciencia, sí, con consagración a Dios, que han intercedido adelantos científicos, sí, pero hechos para dar gloria a Dios. Pero lejos de ahí, los que lo han hecho pensando en intereses propios, intereses mezquinos, intereses económicos, los que han hecho eso pensando en afanes políticos, en afanes ideológicos, en meritocracia y en arrogancia, de decir, la soberbia, yo lo hice, somos los mejores farmacéuticas, las mejores casas. Bueno, se vendrán muchas situaciones de los signos de los tiempos, como lo que se venía celebrando, el Día de la Tierra. ¿Y quién hizo la Tierra? ¿Quién hizo la creación? ¿Y por qué no se le da honor y gloria todos los días de la santísima vida, en el sendero de la vida, al Dios Padre Creador por la creación, por la criatura y las personas, más que por las criaturas otras? Los animalitos muy lindos ahí están cantando, no han venido las guacharacas, pero marsupiales y otros animalitos, perritos, los gatitos, sí, muy lindos, quererlos mucho, cuidar de ellos, sí, compartir con ellos, no enseñarlos mal, darle la comida y a manutenderlos, que eso es domesticarlos, hacerlos al estilo del hombre, al estilo humano. No, 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 eso no es para eso. Las criaturas en lo que son, en lo que deben dar gloria a Dios con sus cantos, con sus saltos, con sus gracias, eso. Lo mismo nosotros, los dones, gracias y talentos, en ese carisma, a dar gloria a Dios, a ponerlo al servicio de la comunidad. Esa es la gran lección que dejan también estos hermanos de Maús. Volvieron a la comunidad, ya no se aislaron y ya no se pusieron a discutir entre uno y otro a ver quién tenía la razón y a ver que nos mataron el héroe. No, cuál de estar creyendo noticias y chismes y farándulas. Vamos a leer la palabra de Dios y con ello comparamos todas las realidades. De ahí se lee todo, absolutamente todo. Hartley Christopher tiene razón. Levantarse al día de la mañana y dar gloria a Dios y escuchar cuál es su voluntad, y enseguida en ese mismo la palabra de Dios le está diciendo el camino. Acontecer desde ahí, no de levantarse a prender el celular y a ir al chisme de la farándula a ver qué pasó con Shakira o con la otra o con el otro, no en lo particular, cualquier fan, cualquier ídolo, cualquier idolatría y cualquier coyuntura por ahí para saber qué opinamos de eso. No hay que opinar nada. Ahí es que vivir la experiencia de Dios y esos signos de los tiempos, acorde a la palabra de Dios, revivirla en el corazón. ¿Qué haría Cristo ahí? ¿Qué haría la Madre Santísima ahí? ¿Qué haría el Santo de tu advocación ahí? Pregúntale en oración, preguntémosle en oración, hagamos una oración comunitaria por ello. Eso sí nos da el verdadero camino de vida eterna, para que no nos pase como estos amigos de Maús o cualquiera otro que dejó de creer. Seres amados,
Gracias al Espíritu Santo que nos ha dado este fervor, este entusiasmo, este amor para compartir esta palabra. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.